Bueno, vamos a ver si podemos terminar con el capítulo 1 de Efesios en este tercer episodio sobre esto que estamos viendo. La idea que creo yo tiene Pablo en la cabeza cuando escribe esta carta, ¿m? Que a través de Cristo, a través de la obra de Cristo, Dios reúne dos grupos, ya vamos a ir diciéndolo con todas las letras. Y ustedes, quizás algunos se preguntarán, algunos más viejos en el camino evangélico, como yo, eh, ya sabe a qué me estoy refiriendo con la cuestión de los grupos, y quizás algunos más recientes en la fe y que les interesa profundizar, se estarán preguntando de qué se trata esto del tema de los dos grupos y de que ahora se unen. Vamos a decir, voy a decir lo siguiente, con mucho respeto y con mucho temor, antes de orar, buscando la iluminación de Dios, ¿sí? Que a través de 2000 años de historia de la Iglesia, siempre se interpretó el Nuevo Testamento con la visión de que a partir de la obra de Cristo, ¿sí? Ahora se formó un único y solo grupo, que es la Iglesia, que es el grupo, ni siquiera es una denominación o tal o cual, como se dice a veces, la Iglesia invisible, o sea, los verdaderos creyentes que abrazaron la fe en Cristo, basado en las Escrituras y en la gracia de Dios y en la fe, sola fide, sola gracia, sola Escritura, de distintas denominaciones y líneas cristianas, pero que realmente son verdaderos creyentes. Y ese, a través de 2000 años, fue el único grupo que siempre se supo que es el grupo de los verdaderos creyentes, la iglesia, vamos a decirlo, la iglesia de Cristo, la novia de Cristo, la que él compró con precio, ¿sí? Pero tenemos que decir, para decir ser reales, lo que les voy a decir ahora es la realidad. Hace 200 años atrás, sí, casi 200 años, casi justo, surgió, y después ustedes pueden wikipediarlo o googlearlo o lo que sea, hoy se accede a la información muy fácilmente, surgió la idea de un movimiento teológico muy, muy fuerte, que también, vamos a decirlo, en la actualidad es el mayoritario en el mundo evangélico, que es una interpretación teológica, no solamente escatológica de las cosas que van a ocurrir en el final de los tiempos, sino que es una línea que atraviesa toda la teología, que surgió hace 200 años, que se llama dispensacionalismo, ¿sí? A través de un hermano que se llamó John Derby, ¿sí? Se lo digo así a vuelo de pájaro, después cada uno investiguelo, si quiere, estúdielo, no hay problema, hay información de sobra. Pero para el punto que nos interesa de la temática de Efesios, simplemente lo menciono a vuelo de pájaro antes de orar, para no seguir especulando con esto de los dos grupos que se unen, así lo decimos con todas las letras. Esta visión teológica que surgió hace 200 años, o sea, durante 1800 años, nadie tuvo esta visión, que surgió en el año 1830 en Inglaterra, donde este hermano interpretó que hay dos grupos. Está la iglesia, pero también sigue vigente el Israel étnico, racial, descendientes sanguíneos de Abraham, Isaac y Jacob. Y hay dos grupos, y los dos grupos están vigentes en el día de hoy, y hasta, bueno, hay que profundizar un poco más en eso. Dios tiene dos planes y dos proyectos distintos para cada grupo, ¿sí? Digo esto, no, repito, como lo dije en el primer episodio, no para entrar en una discusión, ni en falsas, como dice Pablo también, falsas discusiones de genealogías interminables. Podemos convivir dentro de la fe y de la coinonía y de la fraternidad cristiana con distintas posiciones, ¿sí? Pero eso no quita que en este caso, humildemente, con amor, nos acerquemos a la palabra de Dios intentando esclarecer, buscar iluminación, ¿sí? Para entrar en un debate, pero espiritual, buscando sabiduría de Dios. Entonces, una cosa no quita la otra, como se dice, ¿sí? Y tenemos que ser realistas. Yo, con la posición teológica que se llama Teología del Pacto, que también es muy difundida, con ese título pueden googlearlo y buscarlo y estudiarlo, Teología del Pacto, tengo una posición de que hay un solo grupo que es el grupo de la iglesia invisible, de todos los que vienen a Cristo, al Salvador, y si no vienen a Cristo no hay otra forma, no hay otro camino al Padre, ¿sí? No hay otro grupo que no sea el único grupo, el grupo de la iglesia. Esa es mi postura, que quiero defender con el argumento de Efesios. Y también respeto al gran sector mayoritario del pueblo evangélico, que por distintas causas, que en alguna otra ocasión podemos estudiar y dilucidar, calculo yo un 90%, por decir algo, que cree y tiene la línea teológica, referida a lo que es el dispensacionalismo, que una enseñanza fundamental y básica de esta
doctrina reciente, hace 200 años, por 1800 años nunca se conoció. Una enseñanza básica importante es que no, hay dos grupos. Está la iglesia y Dios tiene un plan y un proyecto y un programa para la iglesia. Y para el Israel étnico, racial, sanguíneo, ¿sí? Todavía Dios tiene un proyecto, un plan y un programa. Y hasta si uno se pone a profundizar, esta doctrina, dispensacionalismo, dice que aún en la eternidad también van a seguir existiendo estos grupos, aunque a alguno le parezca raro. Pero tenemos que ser fieles y decir la verdad, siguiendo la verdad en amor. Esto es lo que esa doctrina enseña, que es abrazada por la gran mayoría del pueblo evangélico, pero no es la única. No es la única. También hay otras, y otra que es la más pero es minoritaria, que es la que estoy tratando de defender argumentalmente con la palabra de Dios, que es la teología del pacto, que dice, no, hay un solo pueblo. Y Pablo le llama el Israel de Dios. ¿Por qué traigo este tema? Porque hoy hay mucha confusión respecto de la guerra que hay con el Estado de Israel, y he visto iglesias que ponen la bandera de Israel. Entonces, creo que hay mucha confusión respecto al tema, y toda esta confusión se ha generado, o digamos está respaldada, por esta escuela interpretativa, teológica, llamada dispensacionalismo, que repito, respeto y amo y amamos, y no es motivo para división ni para nada. Lo más importante es el amor, pero repito, no quita que, como va a decir Efesios, siguiendo la verdad en amor. O sea, estamos en amor y tratamos de seguir la verdad. Entonces ustedes amablemente están escuchando estos argumentos, y bueno, cada uno buscará la sabiduría en la palabra de Dios. Si uno genuinamente quiere buscar, puede buscar la palabra de Dios y pedir a Dios, como Pablo. Ahora vamos a ver esto justamente. Fíjense, vamos a comenzar, pero vamos a seguir pidiendo para que Dios nos ilumine, ¿sí? Señor, en este tercer episodio, sobre tu palabra en el libro de Efesios, tráenos luz y tráenos sabiduría, y sobre todo amor. Amor para que, como va a decir también Efesios más adelante, siguiendo la unidad, el amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que ayúdanos en esta meditación, y que el Espíritu nos guíe a toda la verdad, a mí y a los que están viendo este videito. Amén. Bueno, vamos a seguir con el texto. Quedó aclarado el punto de dónde viene la cuestión esta de dos grupos, y ahora se forman uno. Es la línea teológica que proviene de la teología llamada teología del pacto, ¿sí? Y la otra línea mayoritaria en los evangélicos, que dice que no, que todavía hay dos grupos, y proviene de la línea teológica llamada dispensacionalismo, y vamos a decirlo, que es reciente en la historia. Fue en el año 1830, surgió y se difundió muy popularmente por distintas razones y causas en el pueblo evangélico, y hoy es la línea creída mayoritariamente en el pueblo evangélico. ¿Tá? El punto está dicho. Entonces, y lo más importante, esto no genera ningún tipo de controversia en cuanto al amor y a la unidad y a la coinonía y a la hermandad, que es lo primero que tenemos que tener y guardar, ¿sí? Pero eso no quita de que podamos seguir la verdad en amor y pedir a Dios, como va a hacer Pablo ahora, en el último pedacito del capítulo 1, que es pedir a Dios sabiduría e inteligencia para entender, para discernir. Fíjense qué importante es entender desde el punto de vista de Dios, qué es el Estado de Israel hoy, en el conflicto bélico que se encuentra. ¿Cuál es la posición de Dios? ¿Cuántos creyentes quizás están ahí, o sea, con muchas injusticias que quizás están cometiendo? Y uno dice, bueno, pero si eso es de Dios, no es de Dios. Entonces, qué importante es poder entender, bueno, que hay distintas posiciones. Por ahí si alguno está disconforme con lo que creo yo es una gran injusticia, un genocidio lo que se está produciendo en el Medio Oriente, y uno dice, bueno, pero ese es el Dios que yo tengo. Bueno, te digo, hay una alternativa, sí, minoritaria, que cree y sostiene y mantiene y encuentra base bíblica sólida en pensar y en creer y en decir que el Israel verdadero y genuino, los verdaderos descendientes de Abraham, son los que tienen fe como Abraham tuvo, y eso está en el libro de Gálatas, también un libro abrumador respecto de apoyo a este pensamiento. Pero bueno, ahora estamos en Efesios. Entonces, dicho esto, la línea argumental que vengo siguiendo de los primeros versículos y en el primer capítulo de Pablo, es que Pablo dice, sí, hay un Israel racial. De hecho, él dice, yo soy hebreo de hebreos, étnico, descendientes de Abraham, ¿sí? Pero ahora Pablo dice, ahora entre judíos y no judíos ha ocurrido una cosa impresionante, un misterio, que ahora se reúnen en Cristo Jesús, se reúnen, y después me puedo adelantar, pero para formar un solo cuerpo, un solo pueblo, dice después el capítulo 2. Lo vamos a seguir leyendo en próximos episodios. Entonces, ese es mi argumento. Hay dos pueblos, pero ahora con la venida de Cristo queda un solo y único pueblo, ¿sí? Y Pablo le dice, como dijimos en el final del último episodio,
nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, pero ahora también vosotros, o sea que son no judíos, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ahora Pablo termina con esto. Está dicho, espero que improvisadamente, pero creo que está con el mayor amor dicho el argumento. ¿Sí? Pablo dice, continúa y termina el capítulo, y nosotros terminamos este tercer episodio, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esperanza, herencia. Y dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, al final de decir todo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora vamos a explicar cada cosa. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud, la iglesia es la plenitud de Cristo. Fíjense en este texto, cómo salta, hay un grupo que Pablo no le alcanzan las palabras para describir la jerarquía, pero la jerarquía que Cristo dio, no porque los integrantes del grupo tengan algo, tengamos algo. Dios nos dio un privilegio, una posición, un estatus, un llamado, una vocación de ser el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Porque hemos venido a Cristo, y ahora lo vamos a ver en los primeros versículos que hemos citado. Y entonces, por más que no esté dicho directamente, está claro que acá hay un grupo, la iglesia. Ese es el pueblo de Dios. Me adelanto y me acuerdo de Pedro. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, le estaba hablando a no judíos. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el pueblo de Dios, la iglesia, ¿sí? Pero fíjense, los destinatarios de esta carta son gentiles, son no judíos, y Pablo le dice, por esta causa también yo, y fíjense lo que dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Fíjense lo que tenían estos hermanos nuestros. Habiendo oído de vuestra fe, y de vuestro amor para con todos los santos. O sea, este grupo de gentiles, de no judíos, estaban teniendo una realidad en su convivencia, en su experiencia de vida, en su vida eclesial y en su comunidad, estaban viviendo la realidad de la cual se esperaba que el Israel étnico tuviera, que fue cuando al Señor se le preguntó cuál es el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo, vuestra fe en el Señor Jesucristo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, lo que el Israel étnico, racial, no pudo cumplir, tenía este llamado, tenía esta vocación, ser un pueblo para hacer luz a todas las naciones, para llevar la bendición y la salvación a todo el mundo. No lo pudo cumplir, no lo pudo alcanzar. Y uno dice, pero fracasó el plan de Dios. Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Lejos que haya fracasado algo que Dios intentó. Lo que hubo fue un desarrollo progresivo, creciente, de revelación de Dios, en el cual el Israel étnico, racial, ¿sí?, es un tipo, es una sombra, como dice Hebreos. Lo que antes había era una sombra y ahora está la realidad, a lo que apuntaba esa señal. Antes era una señal, un pueblo étnico como cualquier nación, y ahora es un pueblo universal, cósmico. Todos los que venimos a Cristo, de toda lengua, raza, nación, etnia, todos los que vienen a Cristo formamos el Israel de Dios, el cuerpo de Cristo. Un solo grupo. Entonces, este grupo, en su realidad, en su experiencia de vida por la obra del Espíritu Santo, lleva a cabo la ley y los profetas que le preguntaron al Señor. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor, amarás al Señor tu Dios. Y de vuestro amor para con todos los santos y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Habiendo oído eso, Pablo dice, este es el grupo, el Israel de Dios. Acá está el pueblo de Dios. Fíjense una nota nomás de color. Por esto mismo lo persiguieron a Pablo. Porque Pablo decía, estos gentiles, estos son el pueblo de Dios. Por eso lo persiguieron. Por eso Pablo dice, por eso estoy preso por ustedes. Estoy preso por mi llamado a predicarle a los gentiles. Entonces Pablo dice, no ceso de dar gracias. O sea, Pablo decía, gracias Señor por lo que estoy viendo. Gentiles, no circuncidados, nunca hicieron ninguna ceremonia, ni ningún sacrificio, ni templo, ni nada.
ajenos, como va a decir en el capítulo 2, ajenos de los pactos y de la promesa. Sin embargo, ahora son copartícipes. Me estoy haciendo spoiler de próximo episodio. Pablo dice, doy gracias, porque estoy viendo al Israel de Dios. Estoy viendo al grupo de Dios, de distintas etnias, lenguas. Sin embargo, en ellos se está cumpliendo el propósito que Dios pretendía o esperaba de Israel. Amar a Dios con todo y amar a su prójimo. Y ellos, que no son judíos, lo están llevando a cabo. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué? Porque alguno de los efesios podría decir, che, pero nosotros no somos descendientes de Abraham, nunca la circuncisión, no sabemos nada de la ley de Moisés, de todos los ritos, de lo que se podía comer, lo que no se podía comer, de las fiestas. No sabemos nada. Nosotros somos el pueblo de Dios, ahora el Israel de Dios. Entonces Pablo dice, le pido a Dios, habiendo dado gracias, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis tres cosas. Con esto terminamos. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? El pueblo de Israel era un pueblo que tenía esperanza de ese rey que venía a salvarlos. Expectativa. De hecho, cuando vino el Señor, y de que ese rey les iba a llevar a una vida y a un reinado sin más pecados, sin problemas, sin nada. Esa es la esperanza que tenía. Pero ahora Pablo dice, ustedes, quiero que Dios les dé inteligencia para que vean cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ustedes son el Israel de Dios, ustedes son el grupo de Dios. La esperanza a que Él os ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, racial, étnico, tenía esperanza de recibir una tierra, que todavía hoy están con el tema de la tierra, del territorio, siendo que Dios tiene millones de mundos y de tierras, pero bueno, todavía restringido a un pensamiento del Antiguo Testamento, de la tierra, que si es un metro más o un metro menos. Y Pablo le dice, para que sepan cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El libro de Hebreos aclara este punto, dice, nosotros tenemos un país basado en la verdad, un país no hecho con mano, construido, me estoy acordando de la canción de Steve Link, construido por Él, que es el Señor de los siglos, el país hacia el cual vamos, que no es un país acá en esta tierra, es el país de Dios, ¿sí? Para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Según, y en el video se ve que le estoy haciendo seña a mi señora, que justo está pasando, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder. Fíjense cuál es el poder con el cual cuenta el pueblo de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, o sea, todos los superpoderosos de este mundo, pasados, presentes y futuros, sobre todo está Cristo. El poder de Dios lo levantó hacia lo máximo, ¿sí? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Ya está cocinado, está terminado. Cristo está por encima de todo, nuestro Cristo, nuestro Dios. Ese poder, dice, actúa en ustedes, según la operación de su poder. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud de Cristo. Así que bueno, nuevamente, creo de todo corazón que lo que veo acá, por ejemplo, en capítulo 1 y después abrumador en capítulo 2 y 3, que Dios quiere que podamos referirnos a ellos en próximos episodios. Por hoy termino con este acá. La alegría, el gozo, la admiración por el plan que Dios tuvo. Y por, sin merecerlos y sin ser nada, ser menos que nada, Dios nos hizo participar de este grupo tan tremendo, tan jerarquizado, tan grande, sentado a la diestra del Señor en los lugares celestiales, estamos los cristianos. Formamos parte de ese pueblo que va a ser el pueblo de Dios por toda la eternidad. Entonces, bajarle el precio a esta doctrina, pensando que todavía hay cosas del Antiguo Testamento y grupos y que hay que luchar por un metro cuadrado más, un metro cuadrado menos, porque así la tierra y porque las promesas, que es en base un poco a lo que, digamos, enseña el dispensacionalismo, es una cosa que cuesta encuadrarlo en muchos pasajes del Nuevo Testamento, en especial en el libro de Efesios, Filipenses, Gálatas. Pero repito, acá hay que tener, en esta temática hay que tener mucho cuidado. Yo he caído muchísimo, estoy pero curado de espanto, ¿cómo se dice? Estoy curtido de pisar el palito satánico de la soberbia, del orgullo, del pensarse que uno es más que otro tiene más verdad que el otro.
Acá hay que entrar en un campo espiritual, de madurez, de humildad, de amor sobre todo. Como vamos a ver en capítulo 4 algún día, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Porque hay un cuerpo, un espíritu. Como fuiste llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Hay una unidad. Y después Pablo dice, me estoy adelantando, pero hay distintas capacidades que Dios regaló también por gracia. No es porque uno sea más que otro. Por gracia, el don, según el don de Cristo. Bueno, entonces, ojalá que si alguno está escuchando y le surge alguna duda, investiguen, pídanle a Dios, aún también si no, reafirmar su misma doctrina que tiene. Señor, si lo que está diciendo este chico que está hablando acá en el video es equivocado, guíame a mí para poder confirmar mi propia teología, porque el Espíritu Santo nos va guiando a todos a una misma verdad, ¿sí? Que repito, no es determinante, no es que es el fin del mundo porque uno crea de una forma y otro crea en la otra, no. Lo más importante es que estamos centrados en doctrinas centrales y que son inamovibles, ¿sí? Y la salvación en Cristo, la deidad, la Trinidad, el juicio final, la segunda venida de Cristo, la resurrección, son doctrinas centrales y que en eso estamos todos de acuerdo y está todo bien. Y después hay estas doctrinas secundarias que son que se pueden creer, tener una línea o la otra, ¿sí? Yo simplemente defiendo mi postura, no mi postura, la postura de esta línea teológica que se llama teología del pacto, ¿sí? Y entonces, a la luz de esta teología, leo el libro de Efesios, pero también del libro de Efesios veo, a menos que alguien me demuestre, como decía Lutero, con la escritura y con la conciencia y la inteligencia, que no es así, me gozo en ver esas cosas tan hermosas que Dios logró por nosotros. Siendo nada, Dios nos puso en un pueblo tremendamente bendecido, ¿sí? En esta tierra y por toda la eternidad que es la iglesia. Ojalá que se entienda correctamente lo que quise decir, y repito, lo digo humildemente, ¿sí? Tratando de respetar lo que veo que está escrito, y quizá me equivoque, pero por ahora es lo que creo y lo que veo en la escritura. Sí, voy a seguir, pero vamos a terminar acá. Después vamos a seguir con el capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Ya me entusiasmo y quiero seguir, pero lo vamos a dejar para un próximo episodio. Que Dios te bendiga y muchas gracias por escuchar.